Objeto y origen de la filosofía del derecho en 10 minutos. Material complementario para el curso Filosofía del Derecho, sesión primera. La filosofía del derecho es un saber crítico de la dogmática jurídica o una reflexión crítica de la norma vigente, de los sistemas normativos vigentes, entendiendo por crítico no un enunciado necesariamente negativo, sino una manera de aproximarnos al derecho, a las normas. El origen de la filosofía del derecho no puede identificarse con el momento histórico en el que tiene éxito la expresión filosofía del derecho como tal, porque esté contenida en una carta del gran canciller al ministro de Justicia en la Prusia del despotismo ilustrado, o porque Hegel escriba de filosofía del derecho, ¿no? En un sentido explícito, sino que si entendemos que la filosofía del derecho es un saber crítico de la dogmática jurídica, un saber crítico de la norma vigente, del sistema jurídico vigente, de un sistema normativo, pues como tal habrá existido siempre que se haya realizado esa aproximación y entonces podemos encontrarla en el Timeo o en un diálogo de Platón como República, donde se hace una crítica, una propuesta de modelo de organización de la polis griega, o en un diálogo de mayor madurez, menos utópico, quizá por el contacto de Platón con el tirano de Siracusa, su contacto con la realpolitik, ¿no? Con la política real, como son las leyes, o en un autor como Aristóteles y su Ética a Nicómaco, donde hace una exposición de la tipología de los tipos de justicia distributiva, retributiva, conmutativa y de término medio y hay una teoría sobre los valores, pues eso también es filosofía del derecho. Nos interesa a la filosofía del derecho, como interesa también el estoicismo romano, como interesa una obra de la escolástica medieval o una obra del Renacimiento, una obra del humanismo italiano que se atribuye a una área determinada como el penal, no sé, de los delitos y las penas de Beccaria, pues nos interesa también a los filósofos del derecho, nos interesan las feministas de la primera ola, nos interesa la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Y nos interesa también Frankenstein, porque plantea cuestiones que hoy llamamos de bioética o de biojurídico, ¿no? De lo biojurídico. Nos interesa obras como Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Nos interesará el cyberpunk. Nos interesará la teoría cyborg de Donna Haraway. Nos interesarán los sociólogos del siglo XIX que se aproximaron al derecho y los juristas que propusieron una visión más real, más realista, menos formalista del derecho, por ejemplo, desde la obra de Rudolf von Heering. Veremos los lazos que tiene que ver, estaba pensando en la lucha por el derecho. Hace poco hubo una reedición en Dickinson, una edición a cargo de Luis Lloredo, el colega que está muy bien, un colega de otro profesor de filosofía del derecho. Y yo creo que el primer párrafo tiene mucho que ver con aquel fragmento de un presocrático, de Heráclito, cuando decía aquello de que polemos, la guerra se traduce a veces, pero prefiero la discordia, la pugna, pues como el origen de todas las cosas, ¿no? A unos hace libres, a otros los hace esclavos. Bien, la filosofía del derecho entonces tiene por objeto la reflexión crítica de las normas jurídicas y su origen se pierde en la nebulosa de los tiempos, pero aunque parezca perdida en los tiempos, eso no implica que sea posible rastrear cuál es el origen histórico y el origen ideológico de las normas y de los valores. Vamos a entender por justicia, siguiendo al autor italiano Norberto Bobbio, ese conjunto de bienes, de valores, de principios que en un tiempo determinado, una sociedad concreta, sin que las normas y lo social sea algo distinto, que vayan por separado. Hay que tener en cuenta que había precaución de Norbert Elias, ¿no? De que los individuos no son como cápsulas al margen de lo social, en el mar de lo social, sino que pues, la naturaleza humana es intrínsecamente normativa. Bueno, quería decir que siguiendo a Boy vamos a comprender justicia como el conjunto de bienes, de valores, de principios que se considera en un tiempo determinado, en un lugar concreto, dignos de protección
a través de una técnica que denominaremos derecho. Bien, entonces el origen de la filosofía del derecho, decíamos, es antiguo, se puede rastrear. Eso implica que no participamos de la idea de la expresión derecho natural, porque eso parece como una oposición, una contradicción en los términos, ¿no? Porque el derecho siempre tiene un origen histórico, es social, es cultural. Mm, Veremos los códigos mesopotámicos, ¿no? Un código como el de Hammurabi. Retendremos la idea de que la civilización humana, a mí no me gusta hablar de cultura, creo que a veces se cae siempre en la esencialización y eso luego provoca muchos malentendidos sobre si esto es europeísta, si esto no. Eso me parece, no bullshit, no me parece chorradas, pero sí que me parece un punto de vista muy estrecho. Pensemos que si el ser humano, desde el Neolítico, pues avanza desde África, desde antes, en regiones que llamamos Eritrea o Somalia, el Cuerno de África, y las civilizaciones de enorme, de arrolladora influencia son las mesopotámicas, entre el río Tigris y el Éufrates. Civilizaciones, la Sumeria, las civilizaciones egipcia, la china, la india, pues la griega es muy potente justamente porque el contacto de todas esas culturas. El primer autor que estamos o que vamos a ver en el curso, Heráclito, por el fragmento que dice aquello de que Polemos, la lucha, la discordia es el origen de todo, pues es de una colonia jónica, de una colonia en Éfeso, el oscuro de Éfeso, una colonia en la Anatolia, es decir, una colonia en la actual Turquía. Bien, pero no quiero desviarme más porque estas síntesis son de 10 minutos. Entonces, la filosofía del derecho. Origen, decíamos, un origen muy anterior al éxito de la expresión filosofía del derecho. Siempre que ha existido una perspectiva crítica de un sistema de normas vigentes. Ese sistema de normas vigentes, el nomos, el, las leyes, por ejemplo, de Platón, yo creo que el título original es nomoi, pues se produce en un momento en que no es muy distinta a la norma política, jurídica, la ética. Hoy en día sí que las distinguimos en gran parte del mundo, pero no siempre ha sido así. Yo siempre he defendido que para entender filosofía del derecho y lo que es una norma jurídica hay que saber algo de antropología, hay que saber mucha sociología y saber distinguir una norma, o sea, saber bien qué son las normas éticas, morales, políticas, religiosas, conocer bien las religiones, a mí eso me parece fascinante. Y también, a partir de ahí, pues conocer, entonces, ¿qué es la norma jurídica? ¿Qué no es eso? Bien, y el objeto, decíamos que el objeto es la reflexión crítica de las normas, de la dogmática jurídica, suele decirse, pues entonces debemos decir algo, acabar algo relativo a qué otros saberes hay del derecho y qué lugar ocupa la filosofía del derecho en relación con estos. Bueno, pues básicamente el rótulo de las filosofías, perdón, el rótulo de las facultades de derecho es facultades de ciencia jurídica. La ciencia jurídica, entonces, es una forma de aproximarse al derecho a partir de las normas que están vigentes, porque formalmente vigentes, las que son válidas y porque están formalmente vigentes contenidas en textos de derecho positivo, se llama, ¿no? De derecho vigente. Pues las leyes, las costumbres, los principios generales del derecho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de los tribunales europeos, los tratados internacionales de derechos humanos, que a veces se olvida eso, son derechos, se incorporan en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pero todo eso desde el punto de vista de que son normas válidas porque están vigentes. Y es el gran grueso, digamos, de los estudios de derecho actualmente. Luego hay una perspectiva muy importante, muy interesante, que es la sociología del derecho, que estudia la realidad de la norma, la realidad social, la realidad de la norma, o sea, no solo de la eficacia, pero sobre todo de la eficacia de las normas, de su aplicación, también de la cultura legal que tiene la gente, las causas que originan esas normas y los efectos en relación con muchas otras variables que no están en los textos de derecho positivo, sociología jurídica. Y luego la filosofía del derecho, otro saber distinto a la ciencia jurídica, distinto a la sociología del derecho, que pues hace un campo de saber sobre la legitimidad de las normas, sobre la justicia de las normas, sobre otras muchas cosas, por ejemplo, los procesos intelectuales, pues, lógico-argumentativos, por los cuales se llega a la decisión judicial, por ejemplo, asumiendo, pues yo creo que esa es nuestra perspectiva, que el derecho no es una ciencia, entonces, sino más bien es una técnica, como la medicina, ¿no? La medicina es una técnica que hace uso de la ciencia para coger recursos contra enfermedades
tiene su medicina, ¿no? El análisis de los virus y cómo funcionan y todo esto, pero sobre todo la medicina cura y previene enfermedades. Pues el derecho sería algo similar, análogo, en relación con lo que es por la técnica, a través de la técnica, y sería una técnica de resolución de conflictos y de orientación de conductas, y también de legitimidad del poder, de distribución de cargas y beneficios en una sociedad, pero con esas precauciones que hemos dicho aquí, ¿no? Que es, la naturaleza del hombre es intrínsecamente normativa, la perspectiva que asumimos es histórico-social de las normas, el derecho sería una técnica, la filosofía del derecho un saber crítico sobre las normas, con la precaución de que el saber crítico no significa hacer juicios negativos de las normas, sino una manera de acercarnos a ella distinta de la ciencia y distinta de la sociología. Y que aparecerán por ahí pues autoras muy distintas como Nancy Fraser, eh, autores como de la filosofía política como Richard Rorty, autores clásicos como John Austin, Rudolf von Heering, eh, Harriet Taylor, Platón, Aristóteles y toda la demás. Bueno, muchas gracias. Este es el primer vídeo de 10 minutos, origen y objeto de la filosofía del derecho. El siguiente día comenzamos con el debate entre el universalismo y el relativismo bajo una perspectiva cultural y qué son los derechos humanos.